Ahora sí, bienvenidos a todos, bienvenidos a Hebrón. Nuestro propósito es enseñar la palabra de Dios de una manera sencilla, práctica y que pueda ser útil y relevante para tu vida. Entonces tratamos de enseñar siempre la palabra de Dios. Hoy específicamente vamos a un tema un poquito más de historia, porque es importante que conozcamos las raíces del cristianismo. En esta serie de Eclesía hemos visto desde cómo se originó la iglesia, la persecución, la decadencia, el papado. Vimos también ahí los padres de la fe, los padres del cristianismo. Vimos a John Wycliffe, a John Hus. Hoy vamos a ver a Martín Lutero. Y hemos entendido todo eso de cómo viene la iglesia en cada sección. Llevamos como unas 15 predicaciones de esta serie de Eclesia. Todas las gracias a Dios las hemos estado grabando. Vamos a seguirlas subiendo poco a poco. Entre hoy y mañana subimos la otra predicación para que podamos compartirla en nuestras redes sociales, para que más personas puedan escuchar de la palabra de Dios y que Dios pueda bendecir sus vidas. Entonces, la declaración de fe es: nací para cumplir el propósito de Dios, el cual es ser bendición donde quiera que estés. Tú y yo tenemos esa consigna de ser bendición donde quiera que vayamos, en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, que podamos ser bendición a más personas. Entonces, hoy vamos a ver el tema, la reforma de la iglesia, y vamos a ver acerca de la vida de Martín Lutero. Él era un monje agustino, era un sacerdote católico de la orden de los agustinos, que era de las más estrictas en la iglesia católica, y vamos a ver algo acerca de él. Entonces no podemos hablar de la reforma de la iglesia sin ver la vida de este hombre, Martín Lutero. En la época de 1483 en Alemania nació por ahí Martín Lutero, y era una época en la cual la peste negra había arrasado la mayor parte de Europa, casi la mitad. Es como, por ejemplo, cuando vino el COVID, pues mucha gente falleció. Bueno, en esa época también la peste negra mató a muchas personas en Europa, en 1483. Era una época terriblemente oscura, o sea, donde aparte de que había mucha muerte física, también había mucha muerte espiritual, por supuesto, que no se enseñaba la palabra de Dios a las personas. De hecho, estaba prohibido hablar de la Biblia, tenían las Biblias cerradas. Sin embargo, Dios en su amor por la humanidad levantó a este hombre, a Martín Lutero, para poder empezar la reforma de la iglesia. Entonces, el sentimiento de culpa lo controlaba todo en aquella época, porque realmente para ellos todo era un castigo, todo era una penitencia, que Dios estaba enojado con ellos y que la vida solamente era como un paso doloroso para algo que ellos pudieran alcanzar la salvación a causa de hacer penitencia, de dolores, de flagelarse inclusive, de ayunos, oraciones. Y ellos pensaban que la salvación era por obras, cosa que no es así. Ahora todos podemos entender lo que dice en Romanos, que el justo por la fe vivirá. No hay nada que tú y yo podamos hacer para poder ser salvos. Todo es por gracia y todo es por fe. Cuando tú y yo nos arrepentimos de corazón y reconocemos el sacrificio de Cristo, y podemos nacer de nuevo, tener una seguridad de que somos salvos. Entonces, era la iglesia en aquel entonces la que supuestamente decidía quién podía ser salvo y quién no. Entonces, a través del miedo, la iglesia controlaba todo con una autoridad absoluta, la iglesia católica en aquel entonces. Entonces, en medio de esta oscuridad nació Martín Lutero. Entonces, él estaba destinado por Dios a romper esa autoridad en dos para que se diera la reforma. Y la valentía de Martín Lutero era defender y respaldar todo lo que él decía a través de las Escrituras.
porque él leyó la Biblia, empezó a leer la Biblia, escudriñar la cosa que estaba prohibido. Sin embargo, él, al leer la Biblia, cada día conocía más la verdad del Evangelio, conocía más a Dios y empezó a entender las grandes verdades bíblicas. Los padres de Martín Lutero eran personas muy estrictas, muy, muy estrictas con él. Aunque venían de gente humilde, pues ya a raíz del trabajo arduo empezó el papá de Martín Lutero a posicionarse como negociante ahí en esa época en una mina de carbón. Pero sin embargo, Lutero aprendió que desde niño el castigo era inevitable y que la perfección era inalcanzable. Y ese sentimiento de culpa de Martín Lutero lo iba a tener por toda la vida. O sea, realmente él pensaba que era imposible alcanzar la salvación, que era imposible agradar a Dios. Entonces, a los ojos de Martín, Dios no era un Dios de amor, era un Dios de juicio, que estaba esperando que el hombre se equivocara para castigarlo. A los 14 años, Martín Lutero lo enviaron a estudiar a la Universidad de Erfurt y ahí aprendió música. De hecho, él escribió muchos cantos. Él también estudió, aunque su padre quería que estudiara abogacía, él se inclinó después para estudiar filosofía, teología. Y Lutero estudió inicialmente Derecho, pero después se graduó como filósofo, como en filosofía y aparte también como sacerdote católico. En 1502, él obtuvo su licenciatura en filosofía y en 1505 su maestría, también obtuvo su maestría. Y en ese verano, cuando él en sus vacaciones regresó a visitar a sus padres, se vio involucrado en una tormenta eléctrica, que él le cayó un rayo muy cerca de él y lo tumbó ahí del caballo y él pensaba que iba a morir porque eran muchos rayos que estaban teniendo. Entonces le hizo una oración a la patrona de los mineros, que era Santa Ana. Dijo, ayúdame y me haré monje. Y Dios utilizó ese evento de esa tormenta eléctrica para que él pues se metiera a buscar más a Dios, ¿verdad? Y él estudió para sacerdote ahí. Y ahí dentro del convento, Dios utilizó a un monje que se llamaba Johannes Staupitz. Está algo raro el apellido. Staupitz, que era el vicario general del convento de los agustinos. Y le pidieron consejo a Lutero porque era un hombre sumamente entregado a lo que él hacía. O sea, él estudiaba la Biblia, se flagelaba, ayunaba, hacía oraciones y todo el día estaba. Y él sentía, Lutero, que todo lo que él hacía era prácticamente imposible agradar a Dios porque pues pecaba. Pues todos pecamos todos los días. Y él se confesaba por largas horas. Hasta el más pensamiento más mínimo, él lo confesaba. Entonces todos le decían, oye, no sabemos ya más qué hacer con Lutero porque pues, se pasa horas confesando sus pecados hasta el más mínimo. Y le pidieron consejo a Johannes Staupitz y él dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a mandarlo a Roma para que se distraiga un poquito. Y vaya, y le encomendaron un asunto de la orden de los agustinos. Él fue a Roma. Llegando a Roma, pues se maravilló totalmente de la ciudad tan grande, pero también se llevó una gran decepción. En vez de ayudarle, se decepcionó más del sistema, de la iglesia, de todo lo que hacían, pues que tenían que ir subían a las escalinatas de rodillas, se flagelaban, compraban las indulgencias y seguían pecando como si nada. Entonces, él estaba totalmente decepcionado de todo lo que fue ahí. Entonces ahí vemos cómo después Martín Lutero, al regresar a Erfurt, se metió ya más de lleno ahí a leer la palabra de Dios y cada vez, entre más la leía, más hambre tenía, más aumentaba su hambre de Dios. Y él se hacía una pregunta, ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y él no creía que fuera a través de comprar indulgencias, porque las indulgencias, hoy te voy a decir más adelante lo que significa ser una indulgencia, pero él pensaba que no era a través de eso la salvación.
que no era a través de dinero. Entonces, la vida de Martín Lutero nos muestra lo que le puede pasar a un hombre, a una mujer, al momento de entregarse de lleno a leer la palabra de Dios. Su vida empezó a ser transformada, su corazón empezó a ser más tierno para con Dios, empezó a sentir más la presencia de Dios en sus vidas. Y eso es lo que tú y yo nos puede pasar si empezamos a leer la Biblia. Es por eso que les dimos el pan de vida. Sé que a veces batallamos porque tal vez no estemos impuestos, sin embargo, yo les pido que hagamos un esfuerzo para leer un capítulo de la Biblia y que podamos tener nuestro pan de vida, nuestro devocional. Y a medida que tú y yo empezamos a crear esa disciplina de leer la Biblia, de escribir el versículo, de meditar en él, Dios nos va a ir hablando, Dios nos va a ir transformando nuestra forma de pensar y vamos a tener un cambio de vida para bien. Entonces, cuando más conoces a Dios, mejor vas a conocer la voluntad de Él para tu vida. Y Martín Lutero, al empezar a leer la Biblia, pues hizo las paces él con Dios y tuvo que declarar la guerra a un sistema religioso de su tiempo que era sumamente poderoso. Y como Jesús decía, ¿verdad? Dice, si a mí me han aborrecido, ustedes también los van a aborrecer. Entonces, realmente cuando una persona empieza a caminar de una forma íntegra, empieza a seguir y a obedecer los mandamientos de Dios, mucha gente se va a burlar, mucha gente te va a rechazar, mucha gente se va a alejar de ti, mucha gente te va a decir, es un santurrón. Pero, y no lo somos, porque como digo, la Biblia nos enseña que por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto no hay ni un justo, ni uno solo. Entonces, todos los días tenemos que correr al trono de la gracia de Dios para pedir oportuno socorro y Dios, que es fiel, nos va a perdonar y cada día nos va a transformar hasta que lleguemos a parecernos a la imagen de Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces, hoy en día sigue en pie la casa de Martín Lutero. Si usted va a Alemania, allá a Wittenberg, hay un letrero en la casa que era de Lutero y dice, la palabra de Dios fue la enseñanza de Martín Lutero. O sea, Martín Lutero se adentró tanto a estudiar la palabra de Dios que él dejó que la palabra de Dios le enseñara a él personalmente. No las tradiciones, no las normas eclesiásticas, no lo que la denominación me decía o me hacía, porque muchas veces ahorita en muchas denominaciones cristianas hay prácticas que ni siquiera son bíblicas y que nosotros tenemos que leer la Biblia, así como los de Berea, para decir, a ver, lo que estoy escuchando, ¿viene en la Biblia, no viene en la Biblia, es cierto, no es cierto? Y que podamos juzgar también. Entonces, volviendo a la vida de Martín Lutero, él empezó a leer la palabra de Dios y él empezó a leer la Vulgata Latina, que era la Biblia, que estaba escrita en latín por Jerónimo en el siglo IV, y él empezó a escudriñar y a descubrir todos los principios bíblicos que marcarían su vida para siempre. En 1505, Martín Lutero se graduó de filosofía y al seguir leyendo la Biblia surgió una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es una pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Entonces, aquí vemos cómo Martín Lutero pues, se acercó cada vez más, se metió a estudiar para el sacerdocio y se metió a la orden de los agustinos y cada vez Dios empezaba a tratar en su vida de una y otra manera. Una vez en el confesionario, Johannes Staupitz, que era el tutor, que fue tutor de él toda la vida, este era un hombre sabio, un monje agustino, que él ya había conocido a Cristo. Sin embargo, pues se acoplaba al sistema religioso tradicional, pero sin embargo, él sabía las Escrituras y le dijo a Martín este consejo: Martín, si tú lees las Escrituras, encontrarás que la salvación es solamente en Cristo. Solo Cristo es el único que puede darte la salvación. No son las buenas obras, no son el dinero que tú puedas dar, no. Solamente está en Cristo. Entonces, este monje al leer las Escrituras había encontrado también a Jesús. Y así como Nicodemo, en secreto, ¿te acuerdan de Nicodemo? Que era un fariseo que pertenecía al Sanedrín, que eran los principales religiosos en la época de Jesús, fue de noche con Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús dijo: el que no naciere de agua y de espíritu
no va a poder entrar al reino de Dios. O sea, un nuevo nacimiento. Así también Johannes Staupitz le dijo, busca a Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. Yo ya lo encontré, Martín. Dice, qué útil es para ti haber pasado por esta tribulación, porque Dios nunca permite nada sin un propósito. Entonces, este monje, Johannes, le dice, qué bueno que tú pasaste por esa tribulación, porque cada tribulación tiene un propósito específico para tu vida. Entonces, como dice Romanos, ¿verdad? Que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando tú y yo entendemos este principio, entendemos que lo que estamos pasando, no tenemos que decir a Dios, ¿por qué Dios me pasa esto? No, sino ¿para qué? ¿Para qué Dios? ¿Qué me quieres enseñar con esta tribulación, con este problema, con esta dificultad, con esta enfermedad? Todo tiene un propósito para desarrollar carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, Johannes le dijo a Lutero, ¿por qué te atormentas con todas estas especulaciones y con todos estos altos pensamientos? Mira las llagas de Jesucristo y la sangre que ha derramado por ti. Allí es donde la gracia de Dios te aparecerá. Y de repente Lutero no entendía todas estas palabras que le decía Johannes Staupitz a su vida, porque pues él ya era un monje que había leído la Biblia, que había conocido a Cristo, y le estaba diciendo todo esto, pero realmente eran palabras que no se escuchaban de una forma frecuente en esa época, porque allá es todo de que, pues, ¿qué hiciste? Bueno, pues da tanto y Dios te va a perdonar. Todo era monetizado. Martín no entendía nada, pero lo escuchaba. Y Dios estaba administrando la vida de Martín a través de monje. Martín continuaba leyendo la Biblia, se profundizó en el libro de los Romanos, que es la epístola, que es la columna vertebral del cristianismo. Entonces, este monje, Johannes, como sabía que Martín era muy impetuoso, que era excelente en todo lo que hacía, lo recomendó para ser catedrático en la Universidad de Wittenberg. Y él empezó a enseñar a sus alumnos, en vez de enseñarles filosofía, les enseñaba clases de Biblia. Y les leía. Y algo que él frecuentemente les hablaba y les decía, era Romanos 1:16, el poder del Evangelio. Y le decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Inicialmente Martín entendía que la justicia de Dios es como que el castigo de Dios, no. Y ya después entendió que la justicia de Dios es que Dios justificó al ser humano a través de Cristo, que Él murió y pagó por los pecados de toda la humanidad. Y fue cuando Martín Lutero se quitó un peso encima de que decía, oye, pues estoy justificado por la fe que yo tengo en Cristo. Y él entendió este principio bíblico y es cuando él tuvo un nacimiento nuevo en su corazón. ¿Cómo llegar a ser justo? Creyendo por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios. Y en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si dependiera el 99.99% obra de Dios para que tú y yo seamos salvos y nosotros tuviéramos el 0.00001%, con ese pequeñísimo porcentaje, nadie fuera salvo. Porque la salvación no depende del ser humano. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que seamos salvos. Todo es un regalo de Dios. Es por gracia, es por la fe en Cristo. Es cuando tú y yo nos arrepentimos de corazón y recurrimos a la gracia de Dios.
Y esto en aquella época era una bomba, o sea, no se leía nada de esto en las escrituras. Todo estaba relacionado que la salvación era por obras, que tenía que hacer algo, irme de rodillas o dar dinero o hacer algo para un viaje donde no comiera ni ayunara y me flagelara. No, no tenemos que hacer nada, absolutamente nada para ser salvo más que tener la fe en Cristo. Entonces Martín Lutero descubrió una de las verdades medulares del cristianismo, que es la fe en Cristo. El justo por la fe vivirá. Acuérdense, no tenemos que hacer nada tú y yo para ser salvos, más que creer en Dios. Y lo repito porque a veces, aún dentro del cristianismo, hay muchas iglesias que tienen que hacer, no tenemos que hacer nada. Ya todo fue hecho en la cruz del Calvario cuando Cristo vino y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y es increíble, pero también el día de hoy ocupamos una reforma. Como la época de Martín Lutero, hoy también la iglesia necesita una reforma. Necesitamos una reforma. Hoy, como en el tiempo de Martín, te venden milagros. Te dicen, pacten con Dios y depositen esta cantidad de dinero y vamos a orar para que tu milagro sea hecho. Como si fueran una indulgencia. Y como dice mamá, parecen mercenarios del evangelio. Y no debe ser así. No, el evangelio no se comercializa. Eso es totalmente erróneo, totalmente. Entonces, en 1509, volviendo con Martín Lutero, por la recomendación de Johannes Staupitz, Martín Lutero prácticamente fue catedrático de la Universidad de Wittenberg. Y le dijo, fíjate, un monje que escuchó a Martín Lutero dar una de las disertaciones de teología, le dijo esto: este monje agustino, o sea, Martín, confundirá a los doctores en teología de la Iglesia Católica, porque su doctrina es nueva y va a reformar la Iglesia Católica, porque su mensaje se apoya totalmente en la Biblia y nadie va a poder en contra de él, porque todo está sustentado bíblicamente. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Toda nuestra doctrina debe estar fundamentada en la palabra de Dios, no en tradiciones, no en que siempre se ha hecho así y a veces no entendemos el por qué. No, todo tiene que tener un sustento bíblico 100%. Entonces, pasaban los años y el tutor lo invitó a predicar a una de las capillas donde era capellán Johannes, y Martín le advirtió que si él predicaba, pues iba a decir pues que todo lo que él predicaba contradice abiertamente lo que la iglesia enseñaba en aquel entonces. Y aún así dijo, ven, pues de eso se trata, tú ya conociste a Cristo. Entonces, dice la historia que se corrió la voz, se llenó la capilla y aún el rey de Alemania lo nombró a Martín Lutero como predicador de la iglesia más grande en Wittenberg. Y en 1511 fue enviado otra vez a Roma, por orden de los agustinos, y ya ahí donde Martín Lutero totalmente se separó, totalmente él en su corazón dijo, no, esto no es la iglesia, esto no debe ser así, esto debe ser reformado. Y la revelación de Dios en la vida de Martín Lutero era progresiva, iba en aumento cada vez más. Él iba entendiendo el plan de salvación, que solamente es por gracia y no es por obras. Y Dios estaba tratando su corazón, lo iba procesando poco a poco, iba gestándose esa hambre de Dios en su corazón. Y dice que en 1512 Martín Lutero recibió su doctorado en teología. Y cuando se graduó del doctorado, Martín Lutero hizo un juramento que dice, juro defender la verdad del Evangelio con todas mis fuerzas. Prometo ser fiel y puro a las Escrituras y a Dios. Defenderé la palabra de Dios contra todos los falsos maestros. O sea, él había hecho una promesa en su corazón de que él iba a defender la palabra de Dios contra quien fuera, no importa quién o quiénes fueran. Él hizo su juramento cuando él entendió lo que Dios quería hacer en su vida. Y hoy disfrutamos, gracias a él, la libertad del Evangelio. Gracias a hombres valientes como Martín Lutero,
Seguido él recordaba estas promesas que le había hecho a Dios. Y hasta ese momento, él ya estaba plenamente convencido lo que decía Romanos: el justo por la fe vivirá. Y en esa época, el Papa León X, el Papa que gobernaba en esa época, dice la historia que hizo una campaña, una mega campaña en toda Europa, porque él estaba construyendo la Basílica de San Pedro, que era un monumento donde se iban a emplear muchísimo dinero. Y él hizo la campaña de venta de indulgencias con fines obviamente recaudatorios para terminar la Basílica de San Pedro. Y estas supuestas indulgencias reducirían el tiempo de espera que un alma pasaba en el purgatorio, y esta práctica fue una de las razones principales de la Reforma Protestante. O sea, él quería dinero para terminar su obra de la Basílica. ¿Y qué es una indulgencia? Era un documento ofrecido por la Iglesia que supuestamente garantizaba el perdón de pecados a cambio de dinero. ¿Sabes qué? Oye, ¿qué? ¿Maté a alguien? Bueno, te cuesta tantos chelines. Oye, que engañé a mi esposa. Bueno, tantos chelines. Oye, que hice esto. Tanto. O sea, le ponían, dependiendo del pecado, le ponían el número de chelines de cuánto tenían que pagar para perdonar ese pecado. Imagínate. Y lo mismo se está dando el día de hoy. Déjame decirle, el día de hoy se está dando lo mismo hoy en muchas iglesias reformadas. Hay tantos lugares que se tiene que dar dinero, lamentablemente, para escuchar la palabra de Dios. Que, por ejemplo, levantan tal vez congresos y tanto dinero te cuesta el boleto. ¿Sabes que tienes que pagar? 700 pesos para que vengas a escuchar la palabra de Dios. O tienes que pagar 500 pesos para venir a escuchar música cristiana de tal o tal cantante. ¿Habrás visto? O sea, realmente es una mercadería. ¿Cómo es posible que uno tenga que pagar dinero para ir a escuchar la palabra de Dios? Es exactamente lo mismo que estaba pasando en la época de Martín Lutero. Estaban comercializando la palabra de Dios, el ir a adorar y alabar a Dios. Y es cosa que no se debe hacer. Es cosa que nosotros tenemos que empezar a reformar. Porque no es... Este es el ejemplo que pongo. Imagínense a Jesús en el monte ahí de las bienaventuranzas, y que pongas a los 12 discípulos, hagan un cerco aquí y cobren un denario para que vengan a escucharme a hablar acerca de Dios. Jamás vemos eso en las Escrituras. Jamás vemos que Jesús cobró una monedita para que le escucharan hablar de su Padre Celestial. Nunca. Él puso un precio para que la gente viniera a adorar a Dios, o que la gente viniera a escuchar la palabra de Dios. Y eso debería ser hoy mismo también en las iglesias, en todas. No se debería de cobrar absolutamente un peso para que la gente vaya a escuchar la palabra de Dios. No se debería de cobrar un peso para que la gente vaya a adorar a Dios a los conciertos. Sin embargo, pasa. Y ya es muy normal. Y estamos en la misma, igualitos que Martín Lutero, comercializando. Porque seamos honestos, se tiene que decir, si los costos de los oradores invitados ascienden a 500,000 pesos, porque los vuelos, hospedajes, comidas, ofrendas, que también, pero pues recaban 1,5 millones, pues si los costos son 500,000 y recaban 1,5 millones, ese millón es una comercialización, y no debe ser así. Debía ser una ofrenda voluntaria la gente que vaya ahí, que cada quien dé como propuso en su corazón, como dice la Biblia, no por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. O sea, tal vez algunas personas pueden dar 50 pesos o 20 pesos, otras pueden dar 500 pesos, tienen diferentes tipos de ingresos, pero Dios va a suplir para los gastos de ese congreso o ese concierto con una ofrenda voluntaria, no poniéndole un precio, porque a ver, es imposible que alguien que tiene 2,500 pesos por semana, que gana, a alguien que gana 30,000 pesos por semana.
A lo mejor el que gana 30,000, pues sí puede dar 500 o 1,000 sin ningún problema. Pero el que gana 2,500, a lo mejor puede dar más 20 pesos o 50 pesos. Y Dios no mira las cantidades, Dios mira el corazón. Él sabe cuánto ganamos, Él sabe cuánto podemos dar. Entonces, no deberíamos ponerle precio a escuchar la palabra de Dios. De gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Y fíjate lo que decía ahí uno de los recaudadores del Papa León X, que era el principal recaudador de la venta de indulgencias, que se llamaba Johann Tetzel. Él decía: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. O sea, échale dinero y se libera tu alma del purgatorio para irse al cielo. Era una mercadería. Y Martín Lutero vio y se enceló su corazón y dijo: esto está por demás, esto no es así, esto está mal. Y él empezó a escribir sus tesis, 95 tesis. Empezó a escribir y la mayor parte de las tesis era en contra de la venta de las indulgencias. Entonces, esta frase de Johann Tetzel que decía: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. Así era el discurso de propaganda de este monje dominico, Johann Tetzel, que vendía a domicilio el perdón de pecados. O sea, era un charlatán. Y la gente, como pues en aquella época la ignorancia, no sabían las escrituras, y la autoridad pues era la iglesia, pues todos se creían y pues iban y desfalcaban económicamente a las pobres familias. Y el Papa de aquel entonces, León X, soñaba con terminar su costosa Basílica de San Pedro. Tal cual vendedor de cualquier mercancía, Juan Tetzel continuaba promocionando el producto de la venta de indulgencias, al afirmar que la indulgencia dejaba al pecador más limpio que al salir del bautismo, o más limpio que Adán antes de caer. Fíjate, los eslogan de este Tetzel. Sin importar la miseria existente en aquella época, la Iglesia Católica Romana no tenía escrúpulos a la hora de vender indulgencias, a pesar de que esto nadie protestaba y la venta continuaba. Fue en este contexto cuando el monje agustino, llamado Martín Lutero, tomó la decisión de clavar sus famosas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania, el 31 de julio de 1517. Y las escribió en latín. Y él no quería dividir la iglesia, él quería reformarla, que volvieran a las escrituras. Sin embargo, los estudiantes de Martín Lutero vieron las 95 tesis que estaban en latín, las traducieron al alemán, y como se acababa de salir la imprenta, pues empezaron a sacar copias. Y al poco tiempo se hizo viral. Todo el mundo tenía copias de las 95 tesis en alemán y empezó todo el boom. Entonces, ahí vemos cómo empezó todo el boom de la Reforma y se conmocionó todo el sistema eclesiástico, todo el sistema religioso. En 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, dice: ya estoy por terminar. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, llevados por avaricia, por amor al dinero. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Entonces hay mucha gente que por avaricia comercializa las verdades del evangelio. No por amor a las almas, sino por amor al dinero. Y en 2 Timoteo, capítulo 3, con eso termino, los primeros 5 versículos dicen, aquí habla del carácter de los hombres en los últimos días, dice:
También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo van a venir tiempos? Peligrosos. Ahorita a fuerzas quieren imponer la ley LGTB. Quieren adoctrinar a nuestros hijos. Quieren enseñar que Dios es amor. Sí, pero también Dios es santo. Y Dios es justo. Y todos nos vamos a ir al cielo. No, no todos nos vamos a ir al cielo. O sea, déjame decirte que no todos nos vamos a ir al cielo. Unos se van a ir al cielo, otros al infierno. Esa es la verdad. Porque si todos nos fuéramos al cielo, Dios sería injusto. Porque trató de la misma manera al que obedeció su palabra como al que no obedeció. Entonces sería un Dios injusto. Y Dios no es así. Dios es justo. Va a recompensar a cada uno según su obra. Vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, narcisistas, que nomás piensan en ellos, no piensan en sus hermanos, no piensan en sus padres, no piensan en sus familias. Yo me siento bien, yo quiero esto y no me importa lo demás. Yo hago mi vida y hago con ella lo que mejor se me parezca. Gente narcisista, amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí hay mucha gente. Empieza a amar los deleites. Ahorita no estamos como en la época de Martín Lutero. En la época de Martín Lutero estaba prohibido leer la Biblia. Ahorita la tenemos en el app, YouVersion. Todo el mundo tenemos acceso a la palabra de Dios. ¿Y por qué no la leemos? Porque amamos el deleite. Aquí en Instagram, y aquí en Facebook, Netflix, Amazon Prime, y Disney, fútbol, y estamos distraídos en todos los deleites que ofrece el mundo. Y no estamos enfocados en la palabra de Dios. Oigan, si no les pedimos tanto, yo estoy todo el día con mis hijos. Y a veces se les pasa, a veces no hacen su pancito diario. Y estoy con cada uno. Hey, ¿cómo hago tu pan? Oye, ¿tu panecito? ¿Ya comiste tu panecito? ¿Y tu panecito de vida? Ándele, ¿ya comió? Pues también alimente su espíritu y ando detrás. Y también de mi esposa y hasta de mí mismo. Tenemos que andar sobre la idea porque, seamos sinceros, hay mucha distracción en el mundo. Se nos va el tiempo en otras cosas, en cosas que son superficiales y terrenales. Y hablaba con uno de mis hijos y digo, oye, tienes que enfocarte, mi amor, tienes que enfocarte, tienes que autodisciplinarte. Y a veces la carne nunca va a querer buscar a Dios, seamos sinceros. O nomás a mí me pasa. A veces no queremos buscar a Dios, estamos cansados, pero tenemos que sujetar a la carne y decir, no importa que no quieras, voy a hacer lo que es correcto, voy a leer la Biblia, voy a orar unos minutos a Dios, voy a tener una comunión diaria con Dios durante el día, porque es lo que tenemos que hacer, sujetar a nuestra carne y no a andar amadores de los deleites más que de Dios, porque a veces amamos más todas las cosas y que vamos para acá y vamos para allá y que el cine, que esto y que el otro, y las fiestas y los amigos y está bien, yo no digo que no lo hagan, yo lo hago, pero tenemos que tener un tiempo para todo y la Biblia dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de la tierra tiene su hora y tenemos que ser autodisciplinados y sabes que este tiempo es para Dios y queremos que todos y cada uno de ustedes lean la Biblia porque tenemos que autoalimentarnos, no cada semana. Cada día que podamos leer un trocito de la Biblia para alimentar a nuestro espíritu, porque van a venir tiempos peligrosos. La Biblia nos dice, van a venir tiempos peligrosos. ¿Y dónde está fundamentada nuestra vida? Tenemos que fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios, no hay más. En la roca que es Cristo. Habrá amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estas personas, evítalos. Porque hay mucha gente, no, vente para acá, vámonos de rol, y vente a la fiesta. Y sí, ¿y cuándo buscamos a Dios?
No te dicen, vente, vamos a buscar a Dios, vamos a un campamento y vamos a un retiro y vamos a ayunar este día para sujetar a nuestra carne y decirle, hoy no vas a comer, aunque tengas hambre, porque yo te sujeto. Y yo tengo que ejercitar el temperamento y el carácter de Cristo en mi vida y yo tengo sujeción de mi carne. Porque la verdad, el ayuno es para sujetar a la carne, no para torcerle la mano a Dios ni hacer la manita de puerco, no. El ayuno es para que yo pueda sujetar mi propia carne, que mi carne quiere comer. Si yo digo, voy a ayunar los martes. Y el ayuno no es para que Dios me conceda algo, que mucha gente así lo tiene, piensa eso. No, voy a ayunar para que Dios me conceda esta petición. No, no, no. El ayuno es para que tú y yo sujetemos nuestra carne. Nuestra carne quiere las cosas de la carne y es para que el espíritu se fortalezca y que podamos emplear el tiempo de comida o de preparación de comida o algo para buscar a Dios y alimentar a nuestro espíritu y que nuestro espíritu se fortalezca. Ese es el propósito del ayuno, parecernos más a Cristo, no recibir las bendiciones de Dios. Que Dios sabe las necesidades que tenemos, aún antes que las pidamos. Pero tenemos que entender que tenemos que ser proactivos, que tenemos que dejar un tiempo para buscar a Dios. Y quisiera decirles otras cosas. Quisiera decir, no, tú puedes y despierta el campeón que hay en ti y que Dios te va a prosperar. Tenemos que volver a las Escrituras. Tenemos que confrontar nuestro pecado porque cada uno de nosotros, ahora yo tengo áreas de oportunidad y tengo pecados que estamos batallando, al igual que tú, porque somos humanos. Y tenemos que leerla. Entre más leemos la Biblia, más la Biblia es como un espejo. Tú pones la Biblia y lees la Biblia y te vas a ver si estás peinadito, estás despeinado, estás bien o estás mal. La Biblia es un espejo. Y te va a decir, ama a tu enemigo. No, hombre, que voy a amar a mi enemigo. Ora por los que te maldicen. No, no, no. Bendice a los que te maldicen. No. Ama a tu suegra. Ah, no, eso me dice. Pero sí, tienen que amar a mi suegra. Yo quiero mucho a mi suegra. Me cae muy bien. Yo me saqué la lotería con mi suegra Belia. Saludos. No, sí, sí. De hecho, ¿saben por qué Pedro negó a Jesús 3 veces? Sí lo saben, ¿verdad? Porque le sanó a su suegra. Bueno, vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a sujetar mi carne. Vamos a orar todos juntos. Así como estamos, y a pedirle, Señor, ayúdame a ser como Martín Lutero, que valientemente se enfrentó a lo que tenía que enfrentarse. Y les animo que leamos la Biblia. Yo sé que estamos batallando ahorita, yo sé. Y el otro domingo se trae su pan de vida para revisárselos. No es cierto. No es cierto. Pero sí, hagamos un esfuerzo. Hagamos un esfuerzo. Son 5 días a la semana. Les dejo 2 días para que nos pongamos ahí al corriente de los días que no podamos, pero 5 días a la semana. O sea, cada semana son 5 capítulos. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad, Señor, porque son nuevas cada mañana tus misericordias. No nos pagas conforme a nuestros pecados, Señor, sino que te acuerdas que somos polvo, Señor, y en tu bondad, en tu misericordia, en tu gracia nos perdonas y nos restauras, Señor. Ayúdanos a poder decidir en nuestro corazón leer tu palabra cada día, alimentar a nuestro espíritu con tu santa palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo venga a guiarnos a toda verdad, a toda justicia, Señor, y enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, Padre. Encamínanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, te pido que bendigas a cada persona, cada familia que está en este lugar, que el amor de Dios el Padre, que la gracia de tu Santo Hijo, Señor, y la comunión con tu Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.